El Papa Francisco aseguró que los tesoros que se pueden acumular en la vida son desvanecidos por la muerte, ya que nunca se vio un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Pero hay un tesoro que nadie se puede llevar, que no es aquello que ahorraste para ti, sino aquello que diste a otros. La sed de poseer, buscar acumular muchas cosas, no da tranquilidad y vuelve a las personas vanamente inquietas. Hace mucho que yo grabé estas cosas, casi al inicio de su papado, cuando además... ¿Cómo les va? Perdón, no saludé. Cuando además me vinculé con cierta gente que lo secundaba en la ayuda. Con otros curas, el cura Roquero, que el otro día estuvo acá en los estudios, con Federico Walsh, que fue su secretario privado. Cuando vemos esa foto del Papa en el subterráneo, atrás ves un tipo sentado de costado, joven. Ese era el secretario privado. Ese sabía todo el quehacer de Francisco todo el tiempo. Conocía su carácter, sus berrinches, conocía su bondad, su trabajo a destajo. Y comenzó a venir una admiración por ese hombre a quien veía de lejos. La verdad que cardenales primados de la Argentina he visto pasar, cada torrante también. No me simpatizaban mucho. Ni tampoco arzobispos de Buenos Aires. He visto gente eminente, como algunos que en plena dictadura además pusieron el pecho. He visto gente de la iglesia muy buena, que era admirable humanamente. Después hacían sus liturgias, cumplían con todos los sacramentos y todas estas cosas de las cuales yo estoy totalmente alejado. Pero bueno, eso es un trabajo suyo, es como tener un piloto de Fórmula 1. Ahora tenemos uno que brilla bastante en el mundo y mete las manos en la grasa y opina y sabe cómo funciona la maquinaria, y a nosotros que lo vemos de afuera nos importa que gane, que sea exitoso porque nos deja bien como argentinos. Y así estaba uno viendo esa dicotomía que hay, uno como agnóstico, ¿no? Esa dicotomía que hay entre la función de un eclesiástico que tiene funciones para con la iglesia, para con sus fieles, pero además con la interna de la iglesia, y después el trato con los fieles. Cada curita en su parroquia tiene el trato con sus fieles, pero no va más allá. O son pocos los que lo intentan, si no uno se encontraría con más gente. Los testigos de Jehová rompen los huevos todo el tiempo tocándote la puerta a las 7 de la mañana de un domingo, o sea, los ves. No los admiro, pero los ves, aparecen, buscan. La Iglesia Católica estaba un poco dormida en ese asunto. Sucede que este hombre trascendió las puertas de la cuestión eclesiástica. No lo escuchamos aquellos que no asistimos a sus misas hablar tanto de los apóstoles, de Jesús, que un santo del siglo I, que un santo del siglo III, las encíclicas. Yo la verdad que no me acuerdo de haber escuchado. A veces puede mencionar alguna cosa, Santo Tomás de Aquino te puede mencionar algunas cosas que el Señor dijo, pero no me lo acuerdo. Toda la cantidad de cosas que dijo, sobre todo, desde la ecología, en Laudato Si, hasta Fratelli Tutti, cuando no hay que discriminar a nadie, lo que escribió, lo que dijo, lo vimos bailar, lo vimos reírse, lo vimos tomar mate, lo vimos putear, lo vimos negar y lo vimos pedir perdón. Negar con lo que pasó con los obispos pederastas en Chile, y cuando le llevaron las pruebas echarlos a todos de una patada en el culo y reconocer que se equivocó.
hablar del sentido del humor. Lo vimos ponerse cascos de bomberos, trajes de astronauta, plumas de indio, sioux en la cabeza, no tener temor a todas esas cosas, pedir tequila a la multitud mexicana para curarle la pierna. Ese sentido del humor que nos caracteriza a nosotros, realmente. Me sentí un argentino representado por lo mejor que pudimos dar, me sentí un porteño representado con lo mejor que podemos dar, con lo mal visto que estamos los argentinos y los porteños en el mundo. Además vino a limpiar un poco esa mala imagen de los agrandados que nos dejaron mal, los ventajeros que nos dejaron mal en el mundo. Se cobró la simpatía de mucha más gente, abrió las fronteras. Claro, traía consigo una imagen papal y una iglesia. Mucha gente se acercó más a la iglesia por este papa seductor. Este orgullo que siento de argentino, de alguien que trascendió estas fronteras, siendo uno de los personajes más importantes para la historia de nuestro país, por supuesto, pero para este presente que estamos viviendo, tan conflictivo en la tierra, le tocó bailar con la más fea. Y lo supo hacer al ritmo del tango argentino que tanto le gusta. Yo tengo una enorme admiración por Francisco y tengo una enorme tristeza. Y mira que no le pasó lo de Kennedy, no lo mataron, ni lo envenenaron, ni se murió joven. No, pero uno pretendía un poquitito más. Si aquellos pelotudos del 2005, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, pero dentro de la iglesia, conspiraron para que este Papa Negro, porque era jesuita, los jesuitas son anticapitalistas, los jesuitas se acercan a los pobres, que este Papa Negro no llegue, que llegue Ratzinger, un ex nazi, que llegue ese, que ese sí luce la cruz con diamantes y esmeraldas, ese sí luce los zapatos rojos, ese sí duerme en los aposentos vaticanos. Queremos uno así, bien de derecha, bien conservador, que le dé asco besar a un espástico. Bueno, así pasó en el 2005, ¿eh? Bergoglio volvió, no se llevaba bien con los K. Así todo transitaron la década ganada. Tanto él como mis queridos Néstor y Cristina. Y así, con esa humildad, con ese bolsito, con esos zapatos que no cambió, se le encontraron ahora solamente $100 encima. $100. Le pedí al Vaticano para los zapatos, le pedí al Vaticano para los anteojos. No gastó mucho más que eso, ¿eh? Para comprar un remedio. Después la comida se la daban, comía con los obreros y comía con los empleados. Lo mismo, buscar la bandejita y traerse la comida a la mesa con todos y hablaba con todos. Eso no se va a volver a ver. No se va a volver a ver. Bueno, yo voy a rescatar algunas cosas más. La semana que viene vamos a volver a hablar de otros temas. La siguiente hablaremos del nuevo Papa. Y todo seguirá. La Argentina seguirá votando a Milei. La Argentina seguirá confiando. La Argentina estará llevada nuevamente por este espejismo que ya lo viví yo, ya lo vi en el menemismo, con Alfonsín, el DM2, el dólar barato. Después se va a ir toda la mierda. Pero ya vemos cómo se agigantó la fortuna de Caputo con las declaraciones juradas que presentó. El mismo presidente, con sus facturas truchas y todo. Cómo se enriquecen con lo blanco, con las declaraciones juradas y toda la guita que tienen afuera. Vemos la inmundicia del periodismo, seguiremos inmersos en esto y los argentinos con estos aparatitos que no lo dejan en el tren, que no lo dejamos en el colectivo, que no lo dejamos en el subte, que nos despertamos mirando a ver quién escribió y que nos dormimos mirando TikTok, embelesados por ese algoritmo que nos tiene estúpidos
y que hace que volvamos realidad ese mundo feliz que describió Aldous Huxley. Me toca ver todo eso. Cuando me toque morir, veré cómo la humanidad se despojó hasta de su espíritu, hasta de sus emociones. Increíble. Veré caer el imperio estadounidense. ¿Sí? Espero vivir 15 años más, por lo menos. Pero analicemos a Francisco desde el punto de vista histórico. Para eso un Felipe Piña. Nadie mejor que él, desprovisto de emociones, para ponerlo en tiempo y lugar, como en una línea de tiempo. ¿Es el argentino más importante de la historia, el Papa? ¿Qué dijo Felipe en Blender? El argentino más importante de la historia, digamos. Sí, sí, Hay que hablar de esos seguramente. Bueno, términos. la historia contemporánea por lo menos. Complicado, pero digo, me parece que está bien la definición del argentino más importante en el sentido de lo que ha hecho en 13 años, la verdad que es impresionante. Y un hecho que me gustó mucho fue cuando él estaba de profesor en Santa Fe, en el año 64-65. Jorge Luis Borges dio charlas en la Inmaculada Concepción de Santa Fe y escribieron un libro juntos, Bergoglio y Borges. Mentira. Sí. Un libro que se llamó Cuentos Originales y está compuesto por cuentos de alumnos de ese colegio, algún cuento de Bergoglio y un prólogo de Borges, el año 65, que le interesaba modificar un poco los conceptos básicos y clásicos del catolicismo y empieza a entender que hay que acercarse a los pobres. Es un tipo de una formación política importante, ¿no? A partir del 2013, donde empezó un cambio fuerte en él, me parece, en cuanto a encarar un papado completamente diferente, disruptivo, y también un acercamiento, digamos, con Cristina, más bien fuertemente cuando Cristina deja el poder, cosas que nunca había hecho la Iglesia, como la autocrítica, como pedir disculpas a las mujeres, pedir disculpas a los pueblos originarios, el tema de los abusos, donde él comete un error en Chile, donde cree que no había razones para juzgar a un obispo muy importante. Después le acercan documentación y termina siendo una acción muy fuerte y muy potente que va a extender también a Estados Unidos, donde van a venir sus principales enemigos. Frente al recuerdo luminoso de Francisco, siempre hay alguna impugnación sobre, se le pide a Francisco algo que probablemente debería ser un líder social. Totalmente. ¿No? Quiero decir, O un líder político. o un líder político. Y es cierto, se le pide más de lo que el tipo tenía que hacer. En lugares donde se metió, los viajes que hizo, incrementó la cantidad de católicos de una manera impresionante. De forma egoísta decir no vino a la Argentina, y uno también podría decir vivió 76 años en la Argentina. Pero aparte Para los hizo muy bien en argentinos, no venir, porque iba a ser usado por unos o por otros, digo, y él no quería eso. Era cenital, no era Blender. Son tantas ahora los streaming, la mejor es esta. Pero bueno, era cenital, que no se enoje Jargrowski. Si hay alguien que lo puteó antes de Milei, era Eve, que también puteó al peronismo y puteó a Kirchner, ¿eh? Ahora, después, qué tipa grande Eve, porque se abrazó con Néstor, vio que Néstor era otra cosa y no hizo otra cosa después que defenderlo, que quererlo, porque veía que Néstor las quería y las defendía. Por supuesto que tiene anticuerpos. Y en la política argentina casi todos son hijos de puta. Entonces, Eve tenía anticuerpos. Y más que nada con un peronismo que la ninguneó. Tampoco le hizo un monumento a Alfonsín, ¿eh? Más allá del juicio a la Junta. Pero con Néstor fue otra cosa. Hasta el último cabo fue investigado y si era culpable del drama que sucedió en la Argentina, a la cárcel. Por eso tenemos a un montón de hijos de puta con Videla a la cabeza muriendo en la cárcel. Este gobierno y el de Macri quiere sacarlos a los genocidas. Sin embargo, el pueblo argentino se olvida. Y además el pueblo argentino se encargó, porque los medios te lo decían, de odiar a Eve, que también cometió errores, como Cristina y como el Papa. Y se pide perdón. Eve recibió carta de Francisco. Eve fue recibida por Francisco. Y ambos se admiraban. Mirá cómo se le cae la cara a Eve cuando lee una carta de Francisco. Ayer me llegó una carta de Francisco. Se las voy a leer. Miren qué lujo. Bueno, dice primero señora Eve Bonafini, después dice querida Eve, muchas gracias por tu carta que me llegó por medio de Juan. Rezo por vos y por las madres y pido al Señor te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente. No hay que tener
Miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Saludos a las madres, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. La calumnia. Hay un muy lindo poema de Rubén Darío, después se los voy a leer, que se llama La calumnia, que alguna vez en la televisión abierta se lo dediqué a Cristina, ¿no? Mujeres, mujeres, a veces cuando un líder es bueno y muy importante, se le exige todo, más que nada cuando sabes que viene de un lindo origen, como puede llegar a ser el peronismo, el socialismo, entonces hay que pedirle todo. En cambio, a futiles tipos, como Macri o Milei, no le puedes pedir todo. Con un poquito se conforman. Bueno, estoy diciendo esto porque cuando Néstor recibió el país y las cuentas del país, había un 55% de pobreza. Y cuando se va, Cristina, un poquito más del 20%. Ah, pero dejó un 20% de pobreza. O Vilouta dice 28%. O puede ahí por ahí salir Leuco y decir 32%. Bueno, no importa. Vamos a la categoría Leuco. Del 55 al 32 no es un laburo. Del 22% de desocupación dejarlo en el 5,9 no es un trabajo. Por supuesto, necesitamos 30, 40, 50 años de la misma política. Acá en la Argentina sería un sueño que pase lo que pasa en Dinamarca, que las líneas fundamentales se siguen por más que venga la derecha o la izquierda. Pero bueno, acá no, tiran todo y se vuelve a construir, tiran todo y se vuelve a construir. Todo ese trabajo, no, hay que pedirle lo que no hizo. Hizo un montón Francisco por las mujeres, en la iglesia, porque tiene una admiración muy grande por ellas. De hecho, pidió ser enterrado en Santa María Maggiore, porque es devoto de la Virgen, por encima casi de su hijo, por ser mujer. No, pero queremos que haya una papisa, queremos que haya una obispa. Ojalá, pero espera un poco, él hizo un trabajo descomunal. ¿Querés escuchar? Escuchá lo que habla y el concepto que tiene de las mujeres Francisco y los cambios que hizo. Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano, ¿no? Sí, y es necesario eso. El machismo es malo y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres, le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero parte de la cultura, no es culpa de nadie, siempre se hizo así. Ahora están trabajando más. El Consejo de la Economía son 6 cardenales y 6 laicos. Los laicos, todos varones, por supuesto. Hubo que renovar y puse un varón y 5 mujeres. La cosa cambió así. Había que nombrar vicegobernador en el Vaticano. El gobernador es el cardenal Vergés, capacísimo. Y en vez de poner un vicegobernador, puse una vicegobernadora. Y él se siente mucho más ayudado porque resuelven. Las mujeres resuelven y resuelven bien. Una vez recibí a una jefa de gobierno, madre de familia, profesional, después se dedicó a la política y le está yendo bien. Y le pregunté cómo había hecho para resolver un conflicto muy difícil que había habido en ese lugar. Nadie lo podía resolver y ella se las arregló para recibir. La respuesta fue esta, creo que puede ayudar mucho, sobre que es una mujer. Me miró, silencio. ¿Cómo hacemos las mamás? ¿Qué quiso decir? No sé. Pero como hacemos las mamás, resolvió el problema. Tienen otra metodología las mujeres. Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos y tienen que complementarse. Clarísimo, clarísimo, cada vez más tierno. Habla de cosas muy serias, pero siempre con ese dejo de ternura que lo hace querido en todo el mundo. Hay un periodista que nosotros conocemos desde joven, desde la CNN, José Levi se llama.
Tenés que ver el tipo cómo llora, no puede hacer un solo informe. El tipo vive en Israel, en Estados Unidos, está del otro lado, pongamos, ¿no? En su trabajo. El cariño que le tiene ese hombre. Pero no solo la investidura, al tipo, a Bergoglio, cómo se hizo querer Bergoglio por la gente, importantes y no importantes. Pero acá tenemos un insecto descomunal, una cucaracha gigantesca en la primera magistratura porque la gente lo votó, un maleducado, un ignorante, un loco, según Cuneo, con las pruebas que tiene Cuneo, que es un desequilibrado mental, y en él me baso porque yo confío en Cuneo, no confío en Milei, ni confío en el pueblo argentino. Por más que mañana voten por el 90% a Cristina. No confío en el pueblo argentino que votó por segunda vez a Menem, que votó a Macri sabiendo que era un sucio, que es un antipático, que es un hombre que lo único que le gusta es el poder, vengarse del padre, que el hermano dice que es un hijo de puta, que la madre dice que es un mentiroso y que el padre dijo que era un boludo. Y el pueblo argentino lo vota porque quiere un cambio, porque quiere tener un Rolls Royce. No confío en el pueblo argentino. Y sí confío en Cuneo, que sabe que es un degenerado y tiene pruebas que es un degenerado, pero además lo vimos en cámara demostrando que es un degenerado. Me meto en las sábanas mientras miran las chicas. El que dijo, ese imbécil, sí, lo voy a decir, el imbécil que está en Roma. ¿Cómo no voy a tener asco por Javier Milei? Es un personaje que me da asco. Como persona me da asco. Me repele Milei. Pero más allá de la persona, puede llegar a ser un buen presidente. Tuvimos un tuerto feo, desgarbado, en mocasines, que no se abrochaba nunca el saco y fue un presidente de la reputa madre. No me causaba asco, eso sí. Este sí, me da la impresión, como si veo un personaje de película, de que tiene olor a calzoncillo sucio, más allá de que Cuneo sabe que se caga encima, y los chilenos también, pero además me da olor, me da caspa, me da cosa roñosa. Pero eso es un aspecto absolutamente personal que me da con cualquier persona, así como me enamoro de las personas y muchas me caen simpáticas. Este ya me parece una persona desagradable, pero como presidente y como candidato se ha portado tan mal, y especialmente con este Papa. Y ahora le dice a Cristina Pérez que es el argentino más importante de la historia, porque quedaría como el orto ante todo el mundo. Todos saben lo que dijo de él. No le alcanza la vida para reconocer que se equivocó. Nunca dije me equivoqué. Perdón. Y además tuvo el abrazo generoso que le dio Francisco, ya en silla de ruedas, y Francisco se tomó de su brazo para poder caminar y lo recibió. Esa lección no la aprendió. Va allá porque está Donald Trump, porque está Macron, porque está Meloni, quiere esa foto. Y se lleva una cantidad enorme de personajes que tenemos que agarparla nosotros, cuando Novarecio tuvo que hacer una colecta para juntarle plata a los parientes de Francisco. La Cancillería no hizo nada. Mirá, estoy tan avergonzado del pueblo argentino, porque Milei era ese. Era esto que vimos. Yo lo veía hace 4 años, 5, como un loquito en la televisión y comía pochoclos para mirar a Milei, porque me llamaba mucho la atención. Es como que haya vuelto a la vida el payaso Firulete. Pero de ahí a que el pueblo argentino vote esto, toda esa gente que me voy a encontrar ahora caminando por la calle Uruguay, más si son abogados, el 80% lo votó, porque tienen un poco de guita y se creían que iban a ser millonarios con Milei. Pero el que viene con un bolsito desde Merlo, desde Lomas de Zamora, a trabajar acá y dormir en la puerta de un cine, déjate de joder. Muy decepcionado estoy personalmente del pueblo argentino, que integro el pueblo argentino. No puede ser. Pero tenemos un informe de España, ponémelo por favor, Lu. Los españoles recuerdan muy bien, y en una televisión abierta, algo que por aquí no pasa, un informe de todo lo que se dijo de Francisco, especialmente quien hoy ostenta la presidencia de la República Argentina. ¡Qué asco me da, la puta madre! Ponelo.
¿Es el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que provoca esto? A Francisco se le llamó el imbécil de Roma. Comunista, satán, zurdo, hijo de puta. El diablo en la tierra. Representante del maligno. Sorete malcagado. Y se le dijo que se callara, que se metiera en lo suyo, que qué sabía él de política. Todo eso se dijo yo, y todos esos que le criticaban, Gloria Mena, Milagro, son ya más papistas que el Papa a las claves. El que ha hecho la mayor conversión, Joaquín, es él, el presidente de su país, de Argentina. Atención a lo que dijo Milei del Papa. Con este tuit, citándole, le dijo: zurdo hijo de puta que andas pregonando el comunismo por el mundo. Eres el representante del maligno en la casa de Dios. Le acusó de ser amigo de asesinos y le insultó a gritos en la televisión argentina. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Eso fue antes de llegar al gobierno. Ya como presidente se vieron y pasó esto. Pasó de insultarle, a abrazarle, de llamarle hijo de puta, a decir que era el argentino más importante de la historia. Hoy, tuit, conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor. Decreta 7 días de luto en Argentina e irá al Vaticano para el funeral. Tensa también ha sido la relación con el gobierno de Trump. El motivo, las deportaciones masivas. El Papa las criticó, dijo que iban a ser una desgracia. Y el gobierno de Trump le contestó que se meta en lo suyo, que arregle la Iglesia Católica y les deje a ellos las fronteras. Exactamente lo mismo que le dijo Salvini: ocúpate más de las almas y menos de la política. Entonces era ministro de Interior de Italia y el Papa Francisco se había hecho esta foto con una chapa en la que pedía abrir los puertos. El trato a los migrantes también le ha enfrentado a la extrema derecha española. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Pero hoy se une a las oraciones de millones de católicos por el alma del Papa Francisco. Tanto a PP como a Vox les molestó también que el Papa pidiera perdón por los pecados, dijo, de la conquista de América. Estoy mirando a ver si te lo mandé una cosa. No. Pero te lo cuento. A 150 metros de San Pedro, sobre una pared en el Vaticano, hay un grafiti enorme, enorme, grande como esto, ¿no? Entonces se ve al Papa Francisco y un listado entre los que se encuentran Milei, Donald Trump y un par más, como si fuesen invitados a estas exequias, diciendo: ¿quién carajo invitó a estos tipos? Pero bueno, ahí está Milei. ¿Vos te creés que al encontrarlo al Papa y recibir ese abrazo, esa calidez, el tipo cambió de parecer? No, le convino. Es un jefe de Estado, uno de los más importantes del mundo, y allí tenía que estar. No le dijo imbécil, hijo de puta, zurdo, no. No le dijo eso. Eso es cobardía. Y si realmente se arrepintió, lo tiene que decir, por lo menos en cada conferencia de prensa. En cada conferencia de prensa. No hay muchas de él, pero cada vez que habla, debo reiterar mi arrepentimiento de haberle dicho eso a Francisco. Y con eso, por lo menos, lavas esas culpas. Pero hay gente que sigue pensando lo mismo. Lo tuvo a Venegas Lynch llenando un Luna Park en la campaña, diciendo que hay que romper como roca relaciones con el Vaticano, hasta que no cambien a este que está. Y la gente aplaudiendo a Venegas Lynch al grito de libertad, libertad, libertad. ¿Por qué no se van todos a la puta que los parió? Por supuesto, era crítico de cierto capitalismo. Y ahí sí, vamos a poner el video que recién salió un poquitito al aire, una entrevista que le hizo un periodista español, y él habla
sobre las formas de capitalismo y también, más que nada, pone su atención en África. Escúchenlo. ¿Es el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que provoca esta pobreza? En general sí, te digo, en líneas generales sí. O sea, cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata, ¿no? Ese es el reloj de arena acostado, ¿no? Y el capitalismo concebido así como salvaje, ¿no? Como no una economía social de mercado, que esa economía de mercado si es social puede andar, pero lo que no anda es el mundo de las finanzas. También esto crea las guerras por la posesión de la riqueza, ¿no es cierto? Las guerras sean internacionales, sean nacionales. Sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacito. O el hambre por la explotación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay un imaginario colectivo, es inconsciente, pero existe. África es para ser explotada. Entonces, incluso muchos países tuvieron su independencia, pero independencia parcial, o con pactos independentistas no completos, o, por ejemplo, independencia, pero del suelo para arriba, del suelo para abajo todavía queda dependiente del país que colonizó, ¿no? No, África es para que sea libre, viva, tenga educación, para que tiene los mismos derechos que tiene cualquiera. Claro, un jesuita. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia un latinoamericano. Por primera vez en la historia alguien que esté cercano a la gente. Ustedes se acuerdan lo que fue Pío XII, Juan Pablo II, tan venerado el Papa polaco y todo, por favor. Hizo crecer al Opus Dei, lo más oscuro que tiene la derecha de la Iglesia. Fue puesto ahí por lo peor, por lo más reaccionario, aquella iglesia de mierda, a la cual el Raúl Alfonsín le contestó. Pero bueno, cuando Milei se reunió en el Vaticano con el Papa, por supuesto, fue con Karina y el locutor del Vaticano, cuando la pareja accede a ver al Papa, el locutor del Vaticano dijo, el presidente Javier Gerardo Milei, junto a su señora esposa. No creo que hayan echado a ese locutor, creo que el texto estaba previsto. Yo te atiendo bien, pero bueno, aclárame este asunto. Aclárenme quién es esa viejita. Vamos a poner un video muy tierno. Entre todas las figuras que estuvieron desfilando frente al cadáver de Bergoglio, al principio van los cardenales, van todas las figuras eclesiásticas. Después aparecen los representantes de la política en el mundo y el pueblo para darle su último adiós. Pero había una viejita. ¿Quién era esa viejita? A ver. Sola, llorando, con su mochila al hombro frente al féretro. ¿Quién es esta monja, la única a la que se ha visto en la solemne despedida de los cardenales al Papa? La imagen ha llamado la atención. Su presencia en este acto íntimo no estaba contemplada en el protocolo. La mujer ha entrado discretamente en la Basílica de San Pedro, cuando el acceso aún era exclusivo para las autoridades eclesiásticas. Los guardias suizos han permitido que entre lágrimas ella diese su último adiós a su amigo, porque así lo hubiese querido él. Su nombre es Sor Genevieve Jenning-Gross. Nació en Argentina, pero se trasladó a Roma hace 57 años. Vive en una caravana con los feriantes de un circo. Allí hace pastoral con las personas LGTBIQ. Fue amiga de Francisco. Acudía todos los miércoles a sus audiencias. El pontífice también la visitaba de vez en cuando. Juntos se acercaban a las minorías. Por fin han encontrado una iglesia que les ha tendido la mano, decía ella. Emocionante, ¿no? Dentro de la política nacional soy muy crítico de Luis Juez. Se acomoda donde puede, idolatra a cualquiera que le puede dar un puestito y vive del Estado hace muchísimos años
y no ha colaborado mucho con el bienestar de los argentinos. Luis Juez es totalmente reprobable para mí. Está dentro de los aplazados. Pero tengo que reconocer que cuando se rindió un homenaje el otro día en el Senado, dijo lo que se tenía que decir. Yo lo reconozco. Escuchen a Luis Juez, lo que yo considero tiene toda la razón del mundo. Buah, chapó por una sola vez en la vida. Yo no sé si estuviera vivo Francisco, le gustaría que hiciéramos un homenaje. Le hubiese gustado seguramente que lo hubiésemos comprendido un poco más, lo hubiésemos entendido un poco más, que lo hubiésemos juzgado un poco menos, que lo hubiésemos acompañado un poco más. Pensé que la cosa iba a ser distinta. Queríamos que dejara de pensar como pensaba, que dejara de defender lo que defendió toda la vida, que dejara de pelear por los pobres que había peleado toda una vida eterna. Qué jodido que somos. Entonces mi forma de rendirle homenaje a un tipo que sé que no le gustaban los homenajes es decir, alguna vez tenemos que cambiar. Ahora leemos los diarios y decimos, bueno, el sábado dicen que va a haber 50 presidentes y más de 10 reyes despidiéndolo. A un tipo que era nuestro y que no lo supimos valorar. Un tipo que hablaba con nosotros y que se preocupaba por lo que muchas veces la política no se preocupaba y no lo supimos reconocer. Mi mamá siempre decía, no le rindas homenaje a quien no te puede escuchar. Decíselo antes. Mire si le hubiésemos dicho al Papa Francisco todo lo que estamos diciendo ahora antes. Probablemente lo hubiésemos traído. Yo quiero desearle al Papa Francisco que descanse en paz. Ha sido un ejemplo en la política, en la lucha, en los ideales, un ejemplo de perseverancia, de tenacidad, de sueño, de ilusión. Porque muchas veces esos ejemplos uno busca en la política y no los encuentra. Bueno, nosotros veíamos en ese hombre un gran ejemplo. Claramente la humanidad seguramente lo va a extrañar. Nosotros ya lo estamos extrañando, o sea, espero que descanse en paz, nada más. Bueno, muy bien. Muy bien. Pero bueno, lo dijiste después. ¿Qué va a hacer? Hay otros que hablaban antes. En todo el arco político. Cuneo y Grabois. Luis Juez lo dice ahora, diciendo, no hay que decirlo ahora, hay que decirlo en vida. Pero que bueno, está bien. Pero está bien lo que dijo. En esta tremenda hambre que tenemos, estamos muriéndonos de hambre, de ética política. Hay algunos sanguchitos de miga que nos hacen zafar. Bueno, vamos a comer un sanguchito de miga. Este se llama Leonardo Cifeli. ¿Quién es? Un secretario de Cultura. Ayer se inauguró la Feria del Libro. Dijo un montón de boludeces y lo chiflaron, lo abuchearon, casi no lo dejaron hablar porque tenemos un secretario de Cultura de mierda que vive de la nuestra y lo único que se ocupa es de cortar casi todo suministro y apoyo a la cultura. La odia. Seguramente debe odiar la chacarera, el tango, a su madre, debe odiar los colores argentinos, debe odiar a San Martín. Bueno, por eso lo elige Milei. Acá está el secretario de mierda que tenemos en la cultura de la Argentina abucheado en la Feria del Libro. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo especialmente a Cristian Reinone, nuevo presidente de la Fundación El Libro, por haber impulsado desde un primer momento un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica, por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. La política partidaria no debe intervenir en la cultura, y mucho menos debe ser el impulso de gastos innecesarios. Ese fue el motivo por el que decidimos que la Secretaría de Cultura de la Nación no estuviera en la edición anterior de esta feria.
El formato de participación que nos habían dejado era un stand netamente publicitario que no aportaba al sector editorial y que implicaba un gasto de la plata de todos los argentinos. Dios mío. Pero bueno, hay gente que por 3, 4, 5, 7 millones de mangos hace estas cosas. Sigamos comiendo algunos sanguchitos de miga, después volvemos a la miseria, ¿eh? Pero hay una cosa que no se puede creer, está para alquilar balcones. Un libertario le preguntó a la inteligencia artificial cómo anda la Argentina, le preguntó a la inteligencia artificial de X, o sea, de Twitter, que se llama Grok. Vos le preguntás a Grok y Grok te contesta. Suele contestarte la verdad. Cuando le contestó la verdad de cómo está la Argentina y cómo estamos respecto de la deuda, se enojó, le dijo Cuca, anda la mía, se enojó con la inteligencia artificial de Elon Musk, con la inteligencia artificial que hace sus cálculos y le contesta con lo que sabe mucho más de... Se enojó con la inteligencia artificial. Escuchen el desarrollo de esta chica que relata cómo fueron los tweets. La inteligencia persigue a mis amigos libertarios, pero ellos son más rápidos. Se pusieron a pelear con Grok, la inteligencia artificial de X. Una persona pregunta, hola Grok, ¿quién va a pagar la deuda que toma Luis Caputo? Y Grok le dice, hola, qué pregunta picante, la deuda que está tomando Caputo como parte del gobierno del Milei, al final la vamos a pagar todos los argentinos, ¿no te parece? Y acá le da la explicación. A lo que viene Ariel, militante de la Libertad Avanza, y pone, no entendés nada, esto no aumenta la deuda. Grok le responde, hola, mira, entiendo tu punto, pero los números y los hechos no mienten. Decís que no aumenta la deuda, pero Milei mismo anunció un préstamo de emergencia al FMI de entre 10 y 20 mil millones de dólares este mes. Eso, quieras o no, es deuda nueva. Y el amigo Ariel siguió peleándole a Grok y le dice, para que pudieras entender la situación del país necesitas un trasplante de cerebro, por ahora es imposible, ningún problema, Cuca, seguí militando. ¡Es una inteligencia artificial, Ariel! Qué sé yo, en cualquier caso, decirle, mirá, me parece que la fuente no está bien, pero no, él pelea como si fuera una persona real. Grok, la inteligencia artificial de Twitter, de X, es militante, Cuca, pero bienvenido, Grok, vamos a afiliarlo. Pero te das cuenta lo descerebrados que son, ¿no? Es lo que yo te digo siempre. Te lo puede hacer la inteligencia artificial, pero también lo podés hacer vos. Cuando vos acudís a los informes de la década ganada del Fondo Monetario Internacional, te va a decir la verdad. Cuando acudís a la situación del trabajador argentino, informe de la Organización Internacional de Trabajo que está en Suiza, te va a decir la verdad. No pasa por el tamiz de Leuco, no pasa por Majul, por Kavak, no pasa por el pelado, no. Si vas a la CEPAL vas a saber cómo estaba la economía argentina y cómo estaba en la región. Si vas a la UNICEF te vas a dar cuenta cómo estaba la niñez en la Argentina, y si vas a la Organización Mundial de la Salud vas a saber cómo estaba la Argentina en cuanto a las vacunas, las pandemias, las endemias, las epidemias. Pero no, te dejás traducir a la Argentina con la década ganada, con un Novarecio que te dice, se robaron 2 PBU, Aníbal Fernández, 2 PBI. ¿Saben cuánto es el PBI de la Argentina? Arriba de 700 mil millones de dólares. O sea, 1.400.000.000, pero lo dice gente que aparentemente está informada. Posiblemente está informada y calla porque gana plata, o es pelotuda la gente que dice eso. Y esa pelotudez, no hay vacunas contra eso. Sí, este canal. Pero no somos Canal 13. No somos TN. Ya lo vamos a hacer. Pero por ahora, como hace el doctor Crescenti con su medicina, muy pocos conocen esta solución para grandes pesadillas y te creen lo que dice la farmacopea de la política. Te creen a tipos como Majul. Le creen a Rossi y miran eso. Y esos son placebos. Porque después la vas a pagar, jubilado votante de Milei. Después la vas a pagar. Tarde o temprano la vas a pagar. Si todavía sos un jubilado que cobra 2 palos. La mayoría cobramos 350. Palos no, ¿eh? Bueno, ¿a qué se dedica el argentino de hoy? Bueno, ya lo veías en la época
de los milicos, lo vimos con Alfonsín, lo vimos con Menem, el DM2, el dólar barato, y viajar, aquellos que todavía tienen un ahorrito, ¿no? Viajar por el mundo, todo está barato, qué lindo que comprase ropa en Europa, qué lindo que comprase electrodomésticos, pasás por acá, la aduana te deja pasar. Sí, posiblemente consigamos una visa especial como consiguió Menem, mientras el país se va a la mierda. Bueno, todo esto es gracias al carry trade. El carry trade es un gran negocio para guita que anda por allí en el mundo, miles de millones de dólares, pero también para el infeliz de la Argentina, que puede hacerlo con $100, y no lo culpo, es el momento. Acá tenemos cómo funciona el carry trade. Tenemos 2 videos de carry trade, Lu. Vamos al antiguo primero. ¿Cómo funciona el carry trade? ¿Cómo es la bicicleta financiera? Te lo traduje. Bien. Entonces digo, no, che, si todo el mundo que tiene plata hace carry trade... Acerca del carry trade. Hoy les voy a explicar cómo hacerlo y un ejemplo práctico por si lo quieren poner a prueba. La operación es súper sencilla. Comienzo con dólares. Los vendo, obtengo pesos. Esos pesos los coloco a tasa de interés y posteriormente vuelvo a comprar los dólares. La idea es que compre más dólares que los que tenía al inicio. Vamos al ejemplo práctico. Tenemos $1000. Bueno, lo vendemos al tipo de cambio de momento, 1165, y con los pesos resultantes compramos la S31O5. Si a finalizar el tipo de cambio está a 1150, habré ganado $290. Si está a 1300, habré ganado $140. Pero si está en el techo de la banda, aproximadamente $1490, habré perdido $6. En resumen, esto es el famoso carry trade. Ahora, una cosa es ver un videíto que te explica con el pizarrón y el marcador, y lo encontrás en TikTok, lo puedes ver en YouTube. Hay muchos videitos que te explican esto. Ahora, otra cosa es tener un exfuncionario de Alberto, pésimo, que se tuvo que ir como jefe de asesores de ministros, explicando en la televisión pública cómo es el carry trade. Es una vergüenza. En la televisión pública te dicen cómo podés hundir al país. Por supuesto que si lo haces, está bien, es tu platita y la ahorraste y querés que no se deprecie y podés aprovechar esto. Lo tuyo posiblemente no empobrezca al país. La cuestión es que lo haga Caputo, que sabe cuándo va a aumentar el dólar. Vale. Bien. Entonces digo, no, che, si todo el mundo que tiene plata hace carry trade, yo con 10.000, con 1.000, con 100.000, ¿puedo hacer carry trade? ¿Puedo? Obviamente, es muy fácil. Es una decisión que vos tenés que tomar sabiendo los riesgos que vas a correr. Ajá. Y esto es lo que mucha gente cree. Ah, no, porque haces carry trade y tenés una ganancia del 20% en dólares asegurada. ¿Sí? ¿Asegurada? Bueno, vamos a ver. Después que yo te explique esto, Germán, me vas a decir si lo vas a hacer o no. Dale, voy a Así que tenés que entenderlo. Y si no lo entendés, me tenés que interrumpir. Bien. Entonces, para punto 1, una señora dice, tengo $10.000 que pude ahorrar toda mi vida. Escuchá y fíjate si querés hacer el carry trade. Dale. Entonces, el escenario 1, ¿sí? Hago carry trade. ¿Qué significa carry trade? Voy al banco y lo pongo a un plazo fijo. Ok. ¿Sí? Si quiero ser un poco más sofisticado, lo pongo en un fondo común de inversión, pero vamos a hacerlo fácil. Hoy puedo hacer un plazo fijo en dólares. Plazo fijo, no, en pesos. En pesos todo. En pesos. Ok. Los vendés, haces un plazo fijo en pesos, la tasa efectiva mensual de interés es el 3%. Al cabo del primer mes, digamos, estaba a 1.100 el dólar, ¿no? Vas a tener 113 millones, después 116 porque se van acumulando los intereses, 120, 124, 127, 103. Aracre se llama este infeliz. Y ahí estaba con Andino, otro que tira y pega. El otro día les mostré unas fotos y ayer revolví los DVDs y por suerte todavía andaba mi reproductor. Y les muestro a ustedes lo que fue un recuerdo personal, como muchos lo hacen, y con derecho. Alguna vez estuve con Francisco. Yo le besé la mano. Ahí lo tenemos. Los dejo con el audio y todo. Ahora yo me despido. Dame otra vez cámara que me despido de ustedes. Pasaremos un fin de semana triste. Veremos cómo ya sus restos serán depositados en Santa María Maggiore, pero los dejo con este recuerdo con el cual le cuento que voy porque
su secretario privado, su ex secretario privado, y Monseñor Karcher eran admiradores de mi hijo chiquito que se presentaba por televisión cantando tangos, y como el Papa era tanguero, bueno, le cantó un pedacito de un tango, pero también mi hijo mayor, como actor, él ganó un premio Cóndor de Plata por Revelación con una película que hablaba sobre un pibe que jugaba en Vélez y le tiene que hacer caso al novio de la madre de hacerse una prueba en San Lorenzo. Y bueno, era una película muy cuerva, con todo el ritual y la liturgia de San Lorenzo. La película no se había estrenado, pero los directores me hicieron un DVD para que lo lleve al Papa Francisco. Y además le llevé una carta de la madre de mis hijos que estaba padeciendo y aún padece, pero quizás por la injerencia de Francisco, mis hijos tienen mamá y con salud, porque le envió una cartita pidiéndole que rece por ella. Así que los dejo con ese audio, con ese recuerdo, y mi beso en la mano de este Francisco que ahora beso en el alma. Chau. Padre Jorge, Fede Walsh, Monseñor Karcher, son fanáticos de él, trabajan conmigo, Fede, yo trabajo en Radio 10 y querían que lo conozca él y que lo escuche porque usted es tanguero. Sí, por Dios que me has dado, porque estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Y canta como tiene el trío de guitarra como Rivero, y canta, se llama Juan Francisco. ¿Ha visto? Y mi hijo mayor hizo una película Cuerva como actor. Mire qué Cuerva. Hijos nuestros, se la dejamos a usted. Todavía no se estrenó, se estrena en mayo. No, pero los hijos nuestros tienen otro color. Tiene otro color, por eso hablan de Huracán. Bueno, se la dejan a usted. Él hace para juntarse en oración y le manda estas velitas argentinas. Ahí se la envía para que usted la lea y pida por su recuperación. Se llama Mónica Torres. Mónica Torres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Sí.